Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 117 de la Constitución Española de 1978, orientado para opositores. Un artículo 117 que empieza a hablar del poder judicial. Comenzamos con un nuevo poder, uno de los tres poderes que existen en la política. 117.1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Así que vemos dos cuestiones sobre la justicia. La primera es que emana del pueblo. ¿Qué significa que emane del pueblo? Pues que la autoridad y legitimidad del sistema de justicia se derivan de la voluntad del pueblo, en teoría, y se administra en nombre del rey. Segunda cuestión sobre la justicia. Como un símbolo de unidad del Estado, es más que un acto simbólico que otra cosa. Esta administración en nombre del rey. ¿Y quién? ¿Quién hace esta justicia? Jueces y magistrados. La diferencia entre un juez y un magistrado es que los jueces son miembros del Poder Judicial responsables de tomar decisiones en procedimientos judiciales, mientras que los magistrados son como unos jueces de rango superior, generalmente a cargo de casos más complejos. Así que un juez, rango inferior, un magistrado, es como un juez superior. ¿Y qué son? ¿Cómo son estos? ¿Qué características tienen estos jueces y magistrados? Pues tienen 4, y son muy preguntables. El primero es que son independientes, es decir, que son imparciales y no están sujetos a influencias externas. La siguiente característica es que son inamovibles, no pueden ser destituidos o movidos arbitrariamente. La siguiente característica es que son responsables, es decir, responden por sus acciones según la ley y sometidos únicamente al imperio de la ley. Es decir, toman sus decisiones de acuerdo a la ley, como no puede ser de otra manera. Bien, 117.2. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. Así que unos cuantos derechos de los jueces y magistrados, que son, no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y garantías de la ley. Separados en el sentido de ser despedidos, expulsados del sistema judicial, suspendidos en relación con alguna paralización temporal de sus funciones, trasladados en el sentido de irse a otro lugar o a otro órgano, y jubilados, pues en el caso del cese de la actividad profesional. Pues bien, solo podrán ser separados, suspendidos, trasladados o jubilados por alguna causa que esté en la ley y con las garantías que estén en la ley. Es decir, con esa protección de la ley que haga que estos jueces y magistrados no estén desamparados ante estas 4 situaciones. Y siempre estas causas deben estar en la ley. Lo que no está en la ley no puede aplicarse a jueces y magistrados. En cuanto a separación, suspensión, traslado y jubilación. Bien. 117.3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Así que un apartado 3 que habla sobre la potestad jurisdiccional y que es la autoridad de jueces y tribunales para interpretar y aplicar la ley y tomar decisiones judiciales. Así que ese ejercicio de la potestad jurisdiccional, que lo explica propiamente el apartado 3 también, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, se ordena que lo juzgado se ejecute, ¿a quién corresponde exclusivamente? A juzgados y tribunales. ¿Diferencias? Pues un juzgado es una institución donde trabaja un juez y se manejan casos de menor
envergadura, mientras que el tribunal está compuesto por varios jueces o magistrados que manejan casos más complejos. Pues bien, esos jueces, juzgados y tribunales ejercen esa potestad jurisdiccional los que establezcan las leyes, juzgados y tribunales que establezcan las leyes, según las normas de competencia y procedimientos que las mismas establezcan, es decir, qué competencias tienen juzgados y tribunales y cuál es el procedimiento que se sigue en los procesos. Siempre debe estar determinado por las leyes. Pues bien, 117.4. Juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. Bien, así que el 117.4 dice que esos juzgados y tribunales ejercen la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. A eso se refiere funciones del apartado anterior. ¿Y qué más, además de la del 117.3, podrán hacer las funciones, o sea, qué funciones podrán más hacer los juzgados y tribunales? Pues las que sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. Así que juzgados y tribunales pueden ejercer la potestad jurisdiccional y además más funciones que sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. Por ejemplo, garantizar un derecho a un ciudadano, X derecho, que no sea exclusivo del ejercicio de la potestad jurisdiccional, sino otra función. Pues bien, si esa función extra la atribuye la ley para garantizar ese derecho a un ciudadano, los juzgados y tribunales pueden entrar en juego. Bien, 117.5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. Nos paramos aquí y analizamos el principio de unidad jurisdiccional. ¿Qué es? Pues significa que existe un solo sistema judicial con diferentes jurisdicciones o ramas. Y las decisiones judiciales, es decir, las decisiones que se tomen, son uniformes, son iguales y son vinculantes, son obligatorias en todo el territorio nacional. Así que ese principio de unidad jurisdiccional es la base de organización y funcionamiento de los tribunales. Mucho cuidado que aquí solo dice tribunales. No vayamos a caer en la pregunta. Bien, la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Así que la ley entra en juego en la jurisdicción militar en el ámbito castrense, es decir, en el ámbito militar, y también en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con la Constitución. La jurisdicción militar se aplica a asuntos relacionados en el ámbito castrense, que es un sinónimo de ámbito militar, como casos que involucran a militares. Y en situaciones de estado de sitio, las Fuerzas Armadas pueden asumir ciertas funciones de control del orden público, en situaciones excepcionales, pero siempre que estén sujetas a la ley y regulación vigente, y de acuerdo con la Constitución. Pues bien, la ley regulará ese ejercicio de la jurisdicción militar. Y por último, una prohibición del 117.6. Se prohíben los tribunales de excepción. ¿Y qué es un tribunal de excepción? Pues son tribunales creados para casos específicos y excepcionales, generalmente durante una crisis o emergencia, y tienen unos procedimientos legales y unas garantías especiales que son propios de ellos. Pues bien, estos tribunales que se crean para casos específicos, es decir, como un tribunal de excepción, como dice su nombre, se crean para una excepción, un caso muy particular, pues están prohibidos. Todos los casos deben someterse a los juzgados y tribunales que tienen esa potestad jurisdiccional regulada por la ley. No se pueden crear tribunales arbitrarios, por así decirlo. Así que sin más queda analizado el 117, este comienzo del Poder Judicial. Importante recordar esas características del juez y magistrado, que son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la ley. Que los jueces y magistrados tienen una serie de protecciones en cuanto a su separación, suspensión, traslado y jubilación.
que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde a juzgados y tribunales, son órganos, no se refiere a personas, se refiere a órganos, este apartado, que estos juzgados y tribunales solo ejercen las funciones del apartado 117.3, es decir, esa potestad jurisdiccional, más las que le atribuyan las leyes para garantizar cualquier derecho, que la base de organización y funcionamiento de los tribunales, solo tribunales, es el principio de unidad jurisdiccional. La ley regulará la jurisdicción militar en el ámbito castrense y los tribunales de excepción están prohibidos. Así que sin más, queda analizado el artículo y nosotros nos vemos ya en el próximo artículo, que será el vídeo 118 del artículo 118. Un saludo.